Hoy en Sin Distancias, el programa de la UNED en Radio 3, vamos a hablar de los problemas de la democracia y lo vamos a hacer, nos acompañan para ello tres invitados. La profesora de Derecho Constitucional de la UNED, Leire Burguera. Bienvenida, Leire, gracias por estar aquí. Muchas gracias. El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, Eloy García. Bienvenido y muchas gracias. No, gracias a la UNED por invitarme. Y el catedrático de Derecho Constitucional de nuestra Universidad, Antonio Torres del Moral, a quien agradecemos una vez más que nos acompañe en estos programas de radio. Muchas gracias a vosotros. Desde hace un tiempo se habla mucho, y no solo en los medios, sobre los problemas de la democracia representativa. Y para algunos, las graves dificultades que aquejan a nuestro sistema democrático, a la democracia representativa, es por un lado la falta de democracia, porque el poder no está en manos del pueblo, y por otro, que no es representativa porque los intereses de los grupos de presión, sobre todo los económicos, se anteponen a los intereses de los gobernados. De hecho, en muchos de los eslogans que se corean en las calles, en las manifestaciones de estos últimos años, repiten, lo llaman democracia y no lo es, o que no nos representan. ¿Cuáles serían estos problemas que tiene la democracia representativa? ¿Con quién empezamos? Profesor Torres del Moral. Se habla de los problemas de la democracia representativa, que son actualmente una realidad, pero yo quería referirme, para plantear el asunto, a los pronósticos de estos males, ¿no?, que son ya antiguos. Pues por no remontarme demasiado a por lo menos 15 o 20 años, que se habla de eso. Yo recuerdo, por empezar por una cosa concreta, de un libro de Sartori, La democracia después del comunismo, que hace una reflexión que intentaré resumir, ¿no? La democracia representativa descansa en eso, en la representación que se ha instrumentado de una manera electoral. Eso ha desembocado en que sea una democracia electoral, y la democracia electoral desemboca en el electoralismo. Es decir, los partidos políticos, para alcanzar el poder, hacen promesas electorales, muchas de ellas no se cumplen, pero algunas hay que cumplir si quieren repetir, o por lo menos el que esté en la oposición si quiere acceder al poder. Algunas hay que cumplir. Y consisten básicamente en ofrecer muchísimas prestaciones e incluso bajar los impuestos, lo cual conduce a la ruina del sistema. Y como se repite, porque el sistema no genera el recambio de esa actitud, sino que se reproduce a sí mismo continuamente, pues eso llega a la gravedad, así, a la desaparición, a la impugnación total del sistema, como está ocurriendo actualmente. Es decir, el sistema falla en su funcionamiento, pero no idea otro funcionamiento que pueda remediar. Por lo tanto, falla el sistema finalmente. Y ahí en esas estamos, que ahora mismo está impugnado todo. Está impugnado la democracia representativa con la oferta, o por lo menos reivindicación, de instituciones de democracia directa. Está impugnado el Parlamento, está impugnado prácticamente todas las instituciones, porque se considera que no son democráticas, al menos que no responden a lo que en un principio se ideó como democracia. Y en esas estamos. Las aspiraciones de los electorados, de los pueblos, digamos, pueden cambiar con el tiempo, y de hecho cambian. Ahora se es más exigente, pero ahí está la raíz del mal. Se es más exigente, pero los recursos son los mismos o menos, ¿no? Y por lo tanto, pues el sistema no satisface a aquellos a quienes va dirigido, a los gobernados, y los gobernados lo impugnan. Fundamentalmente, en parte, creo que se debe a que la estructura ha sido cooptada por los propios partidos políticos, que están en todas las instituciones, manejan el sistema de acuerdo a sus propios intereses, y eso provoca una lejanía por parte de la ciudadanía que no los siente en las instituciones como propias. ¿Por qué? Porque no participa, al menos no activamente. De hecho, nuestra oportunidad de participar en el ámbito político se circunscribe a las elecciones que se nos convocan cada X años. De manera que se difiere esa voluntad política, que evidentemente está de alguna manera estructurada a través de la representación, como muy bien ha dicho el profesor Torres, pero tradicionalmente el debate era entre la democracia representativa y como complemento la democracia directa, o al menos algunos de sus instrumentos. En la actualidad ni siquiera esos instrumentos de democracia directa están puestos a nuestra disposición de manera amplia y de manera que puedan ser efectivos vehículos de canalización de nuestras demandas sociales. ¿Por qué no lo están? Porque incluso la regulación de esos instrumentos está en manos de los partidos políticos, que están cooptando, insisto, no solo el Parlamento, sino en general
todas las instituciones. De ahí que, por ejemplo, algunos digan que más que en una democracia vivimos en una partidocracia. Bueno, yo me parece que voy a discrepar un poco, pero he venido aquí precisamente a animar el debate. Soy el foráneo y un poco el de fuera. Bueno, yo quisiera decir en primer lugar que las palabras nunca son inocentes y la palabra democracia tampoco es inocente, sobre todo una palabra que tiene un significado conceptual tan vivo. Primero tenemos que entender o clarificar para que no haya eso que los lingüistas llaman falsos amigos que entendemos por democracia. Y la verdad es que la palabra democracia es una palabra que aparentemente tiene una enorme ambigüedad. Sin embargo, no es cierto. En un libro muy recomendable, el de John Donne, habla del largo viaje de la democracia. Es un libro traducido al castellano en el que hay varios autores. En España incluso Santos Juliá colaboró en su momento en ello, con un trabajo que, bueno, yo no comparto en absoluto. Pero están Skinner, está el propio Donne, están todos los clásicos. Y estudian los diferentes modelos de democracia a lo largo del tiempo. Y dice que la democracia es un largo viaje en la medida en que todos los modelos políticos que están cogidos en ese libro, que son la civitas romana, la polis, la ciudad clásica, los modelos inglés, americano, el modelo actual, tienen algo en común. Ese algo en común fundamentalmente es la idea de autogobierno. Government by society, decía Thomas Paine, el gobierno de la sociedad, el estado de la sociedad. Es decir, todos los que están dentro de esa idea de democracia son personas en distintos tiempos y distintos espacios que coinciden en creer que ellos participan de la toma de las decisiones. Ahora bien, esa coincidencia, que es una coincidencia conceptual y sociológica, no implica necesariamente que los modelos sean intercambiables. Por ejemplo, es muy clásico, en la polis griega había esclavitud. Para nosotros la esclavitud es inadmisible. Por ejemplo, el papel de la mujer, pues hasta la democracia actual, la democracia constitucional, no ha existido. Pero hay elementos que también de otra forma son un poco contradictorios. Por ejemplo, Dante en la ciudad-estado era ciudadano por nacimiento. En las ciudades-estado Dante firma sus cartas cuando es expulsado. Florentino, injustamente expulsado. La ciudadanía era hereditaria, se nacía en la ciudad, en la época de los clásicos del siglo XIII, XIV en Italia. Y esa condición solamente se perdía con la muerte. La única forma de no ejercer esa condición era ser expatriado y por eso lo expatriaban de la ciudad. Esa es una idea que nosotros no tenemos. La ciudadanía, por ejemplo, no se hereda, no es hereditaria. El principio hereditario es contradictorio con la democracia. Entonces, ¿cuál es la característica de nuestra democracia? Pues común con todas las anteriores, el gobierno del pueblo. Es decir, es el pueblo quien gobierna. Ahora bien, ¿cómo gobierna el pueblo? Bueno, pues la democracia de los modernos, lo que Constante, el profesor Torres conoce mejor que yo, llama democracia de los modernos, descansa fundamentalmente en una cosa. Ese gobierno del pueblo es extremadamente complejo y complicado porque parte de reconocer un dato que antes no había existido nunca, la pluralidad. La sociedad de los modernos es sociedad de las diferencias y es una sociedad que aspira a mantener las diferencias. Los hombres que componen la sociedad de los modernos, a diferencia de los antiguos, y ahí se equivoca Rousseau en el contrato social, buscando una falsa unanimidad, nunca pueden ser unánimes, salvo un instante, en el momento del acuerdo. Luego reaparecen las diferencias. Lo que dice nuestra Constitución cuando habla del pluralismo y de los partidos políticos. ¿Qué es entonces la democracia? Pues algo muy complicado. El gobierno de todos en el acuerdo. Pero ahora bien, ¿qué pasa con el problema del acuerdo? Que el acuerdo es momentáneo. Por eso la expresión derecho a decidir es absolutamente falaz. No existe en democracia un derecho a decidir, porque en la democracia la decisión no existe. La decisión es el acuerdo, y el acuerdo es ceder, y el acuerdo se hace integrando. Hablar del derecho a decidir significa fraccionar el todo en una parte y manipular. ¿Qué ese es el gran problema? El problema de Adolfo Hitler, que subió al poder democráticamente para destruir la democracia. Porque ese es el problema de la legitimidad de origen y de la ilegitimidad de ejercicio. Un gran filósofo católico del siglo XIX decía: reclamo de vosotros y en nombre de vuestros principios la libertad que os niego en nombre de los que me son propios. La democracia es ante todo reconocer al adversario y reconocer que la adversidad y que la diferencia no significa la enemistad permanente, que se puede vivir en la diferencia. Y por eso lo importante son las instituciones en su conjunto, no en una fase concreta. Decía que iba a discrepar y voy a discrepar en lo siguiente. Efectivamente, tenemos una crisis de algunos de los instrumentos de participación, que son los partidos. Pero esa crisis no es una crisis de los partidos.
Lo que les pasa a los partidos no es que sean una casta, es que tienen poca casta. Los políticos no tienen casta en la medida en que han abandonado la política y han transformado la condición de política en lógica, no de la política, sino del poder. Es decir, con el desarrollo de los años 70, y no quiero extenderme demasiado, cuando aparece la virtualidad en la política, cuando Margaret Thatcher, Ronald Reagan crean todos esos modelos que reproducen Craxi, que también reproduce Sarkozy, la política desaparece como tal política, porque hay un consenso tan grande en la sociedad que todo el mundo está de acuerdo. Las recetas económicas y el nuevo liberalismo va a resolver los problemas. Entonces, ¿qué es lo que son los partidos? Dejan de ser los partidos de divergente, los partidos militantes, y se convierten simplemente en meras fábricas de empleo. Y la sociedad lo admite, y la sociedad no se queja, y la sociedad no protesta. Pero en este momento sí. Claro. ¿Por qué? Este momento sí, porque está el tema de las listas también a la hora de hacerlo. Vamos, la ley electoral, y el que haya solamente al final tendencia a que sea el bipartidismo. En realidad está en el punto de mira de todos los ciudadanos son los partidos políticos, claro, la forma de manejo de los partidos políticos y el poder que llevan en sí. Simplemente una cuestión, no quiero extenderme demasiado ni monopolizar la palabra, no quiero, como esos del derecho a decidir. Pero ¿qué ha pasado? Que es que la sociedad se ha dedicado a enriquecerse. No ha habido ninguna preocupación por la legitimidad ni el funcionamiento del sistema durante todos estos años. No es casual, y ya no sigo, que la aparición de todas estas protestas estén asociadas a un problema de crisis del estado de bienestar. Cuando se produce la crisis del estado de bienestar, entonces sí, todo el mundo es consciente de que la política está en manos de 4 que además no están preparados. Pero mientras tanto, la política era algo que no nos interesaba a nadie, a la que iban los peores. Y ahí están, claro. Pero eso no es un problema de ellos, es un problema de todos. Porque lo que ha sucedido durante estos años es común de toda la sociedad. Yo no sé si has discrepado o has agravado el pronóstico, ¿no? Pero yo me refería a ese pronóstico de Sartori no porque lo comparta, sino porque planteaba el problema de ese y alguna otra publicación que impugna a la democracia, sobre todo cuando se une al Estado social, ¿no? Es decir, el Estado social lleva a la bancarrota y de ahí que las instituciones comiencen a mal funcionar. Tú hablabas de que la sociedad se tiende a enriquecerse, pero claro, un sistema como el democrático, que es el gobierno del pueblo, en principio, o el acuerdo si se quiere, que no es capaz de incorporar a esa sociedad a su propio funcionamiento, sino que el sujeto del poder, que es el pueblo, se dedica a otra cosa, que es enriquecerse, ha fracasado. Claro. O por lo menos está en vías de fracaso, ¿no? Yo no quiero ser tan pesimista que no haya solución, pero sí que el dictamen es, según lo has hecho tú, casi más preocupante. Coincido contigo, es simplemente un matiz. No discrepo, de ti nunca he discrepado, al contrario, si me has invitado. Pero discrepaba de la crítica hacia los partidos, porque creo que los partidos son un fenómeno que refleja nuestra sociedad. Podríamos hablar mucho de eso. Pero simplemente para decir que estoy de acuerdo contigo, mira, quien dice con absoluta claridad, querido maestro, lo que tú acabas de decir es un libro que ahora se publica en castellano en un mes, pero que es un clásico, Ernest Forstow. Ernest Forstow, que es en Rechtsstaat im Wandel, Estado de Derecho en Mutación, dice exactamente lo que acabas de decir tú. El problema de legitimidad del Estado se verá en el momento en que la sociedad deje de estar asistida. Ese momento ha llegado. Y es curioso, un libro escrito en los años 50, 60 y 70 que ahora está siendo profético. Quizás sea profético porque, como muy bien ha apuntado el profesor Eloy, quizá los ciclos políticos van también de la mano de los ciclos económicos y, evidentemente, como muy bien apuntaba y señalaba el profesor Torres del Moral, hemos delegado, de acuerdo, el síntoma, o sea, el diagnóstico está hecho. Ahí estamos todos de acuerdo. Pero ahora lo que planteábamos también es qué medidas se pueden adoptar. ¿Por qué? Porque se está hablando mucho de regeneración democrática, pero eso en sí mismo es una cuestión que ya se ha debatido mucho a lo largo de los tiempos, pero la ciudadanía ahora mismo demanda posturas y acuerdos y cuestiones muy concretas. Por ejemplo, en el tema de la financiación de los partidos políticos, la ley de transparencia, por ejemplo, la limitación de mandatos, la democracia interna en el seno de los partidos, etcétera. Muchísimas medidas
que hacen que de alguna manera los partidos tradicionales, que en los que todo el mundo había delegado y confiado y que funcionaban por pura inercia, tengan ahora que revisar muchos de sus postulados y sobre todo cómo están estructurados. De hecho, ese es el mayor temor que ha infundado un poco nuevos partidos, bueno, todavía no se ha constituido, como Podemos, del cual también se ha hablado y se habla mucho, porque ha sido un revulsivo, para bien o para mal. Y eso ha reflejado un poco cuál es nuestra situación actual, nuestra situación política, que si somos tan pesimistas vemos que efectivamente tiene muchísimas cosas que mejorar, pero es que no podemos obviarlas, sobre todo en situación ahora actual, donde tenemos unas próximas elecciones municipales, autonómicas, y las elecciones generales están a la vuelta de la esquina. A eso me refería al principio, que la democracia representativa ha derivado de democracia electoral y esta a electoralismo. Estamos en continua campaña electoral porque con elecciones municipales, autonómicas, nacionales y europeas, raro es el año en que no hay elecciones. De manera que los partidos políticos empiezan a calcular sus programas electorales, las posibles ofertas, según el electorado al que se vayan a dirigir, al municipal, etcétera, y según la proximidad de las elecciones o no. Hay algunas medidas que se guardan para después de las elecciones, etcétera. Esa deriva electoralista de la democracia está siendo disfuncional, me parece. Perdona, ahora, lo que yo no sé es si son verdaderas alternativas las que están proponiendo ahora. Frente a la democracia representativa, instituciones de democracia directa, habría que saber cómo se regulan. En segundo lugar, la participación ahora de las redes sociales y de todas las técnicas modernas de comunicación que son un poder. El conocimiento y la información es poder. Y puesto eso en juego en el funcionamiento democrático, puede transformar un tanto la actitud de los partidos políticos, porque ya el medio de comunicación de estos con el electorado cambia por completo y eso hace que el funcionamiento se espere que vaya a ser distinto. Pero lo que yo no sé si será para bien o para mal, eso ya es más complicado. Es que la irrupción de las redes sociales, desde luego, ha cambiado la sociedad, ¿no? Y bueno, todo lo que se dice en las redes tampoco ni es que sea verdad ni mentira. Claro. No, lo que es que creo que la palabra cambio es muy importante y lo que ha dicho Leire, de la que no discrepo en realidad, sino de la que aprendo, es muy importante porque ha dicho que se constatan los hechos. Ya, sí, es cierto, todos sabemos dónde estamos, pero yo creo que no sabemos bien dónde estamos. Y voy a hacer una pequeña reflexión de temas que he hablado muchas veces con Antonio. Hay dos conceptos o dos categorías que nos enseñan dónde estamos, el concepto de crisis y el concepto de declive. El concepto de crisis es una cosa muy concreta. Koselleck tiene su tesis doctoral sobre esa y dice que una crisis es un enfrentamiento entre dos principios. El principio A se enfrenta contra el B y en principio son excluyentes, puede venir una síntesis. Y eso es lo que se produce en los años 30, por ejemplo, cuando aparece el Estado liberal y se enfrenta con el socialista, con el fascista y también con la democracia y aparece el Estado social de derecho. Bien, pero eso es una cosa. Y otra cosa muy distinta es cuando no hay oposición. Es decir, ¿qué es lo que está pasando entre nosotros? No hay una crisis. ¿Por qué? Porque a nuestros principios no se oponen otros principios. ¿Qué se está produciendo? Un declive, un proceso de decadencia, de desgaste. La idea de legitimidad de Ferrero, un proceso que Sartori lo cita expresamente en ese libro que decías tú, en el cual lo que se está produciendo es un decalage, una distancia entre la teoría y la praxis. Porque no es mala nuestra teoría, lo que pasa es que la praxis no se está cumpliendo. Y esa decadencia es la que puede permitir la regeneración. Cuando hay crisis no se habla de regeneración, es un principio u otro, introducir las ideas de un principio e introducir otros. Cuando hay declive sí que se habla de regeneración. Es Montesquieu, que conoces tú muy bien, Antonio. Y esa regeneración se supone regenerar el cuerpo, es decir, coger unas partes que son buenas y otras que son malas y abandonarlas. Bueno, pues voy a discrepar yo también, porque evidentemente lo que sostienen muchos de los nuevos partidos o los que se están formando es que no hay que regenerar nada, hay que cambiar. Y eso es muy importante. De hecho, también una de las cuestiones que se han discutido es todo lo relativo al sistema capitalista, etcétera. El problema, efectivamente, es de declive, si se quiere, del sistema capitalista o algunas de sus medidas o dinámicas hacia las que nos ha conducido. De acuerdo, hasta ahí estamos de acuerdo. El problema que se plantea en muchas ocasiones es, bueno, ¿y qué alternativa hay? Pero realmente lo que mucha gente demanda no es modificar o hacer pequeños cambios, sino transformar por completo muchas de las cuestiones que ahora, o al menos hasta hoy en día, no hemos discutido para nada. Y al hilo de lo que se comentaban brevemente, dos cosas. Como muy bien señala el profesor Torres del Moral,
estamos en permanente campaña y, por ejemplo, un debate interesante que se lanzó pero que por motivos electorales se ha retirado es la elección directa de los alcaldes, por ejemplo. También otra cuestión en relación a lo que comentaba Charo, las nuevas tecnologías y los medios de comunicación. Hace poco ha salido un estudio de un profesor, Michavila, y en el CIS, en el que hablaba que, por ejemplo, cuando han cruzado los datos de utilización de Internet y perfil de los votantes, se han dado cuenta que, por ejemplo, la gran mayoría de los votantes del Partido Socialista y el Partido Popular no tienen email. Eso llama la atención. Y, por tanto, ¿cómo enfocamos una campaña? Pues es interesante. Redes sociales, igual. ¿Quiénes son los beneficiados de las nuevas tecnologías? Los partidos minoritarios. Y eso los grandes se tienen que espabilar bastante. Yo no veo la discrepancia, sino que coincido. Simplemente creo que hay un pequeño orden y no quiero abusar del uso de la palabra. Yo quiero decir dos cosas. La primera, un poco de orden más teórico. Es decir, cuando se produce un proceso de declive o de decadencia, que no se ha producido muchas veces, es la teoría de los ciclos de Toynbee, ni más ni menos, lo que se produce es un desgaste de los principios sin que existan alternativas en los principios. ¿Qué es lo que está pasando ahora, efectivamente? Porque ¿dónde están las ideas en contra de estas? Si se han caído todos los mundos. La palabra democracia... yo empecé diciendo que es una palabra que no tiene demasiado sentido, porque todos son democracia. Uno recorre teóricamente los países y todos son democracias y constitucional. Luego no lo son, pero la palabra democracia ha perdido su propio sentido. Entonces, la palabra declive significa que los principios no se están cumpliendo en la práctica. Y eso no es un problema solamente político. Y cojo lo que decía Charo y lo que decía también Leire. Es que el declive no es político, es un cambio tan profundo en nuestra existir, porque la técnica está cambiando nuestra realidad. La informática, la técnica, el tiempo, el espacio, todo ha cambiado. Tenemos un problema ecológico de sustentabilidad que ha aparecido hace 30 años que no tenía precedentes en la historia. El hombre puede crear al propio hombre. No conocemos las reglas normativas. No voy a hablar de la nube, la propiedad intelectual, la previa. Es decir, se ha producido un cambio brutal que evidentemente afecta a la política. Y entre ellos el modo de comunicar. Y voy a la segunda parte. ¿Qué es lo que genera eso? Una realidad nueva que devuelve a la sociedad, no a quien representaba a la sociedad, la posibilidad de intervenir. Por eso, el hombre, las personas que quieren intervenir a través de las redes informáticas, intervienen directamente. ¿Dónde está el problema? Y prometo no hablar más. En lo que el Consejo Constitucional francés llama el derecho a no ser confundido. ¿En qué estamos viviendo en estos momentos? En un momento en el cual los titulares de los poderes públicos, y el ejemplo de Cataluña es un caso muy claro, nos confunden, nos lanzan falsos mensajes y no sabemos realmente dónde estamos. Parece mentira que la utilización de los poderes públicos no sea para clarificar y plantear los reales problemas, sino que al final lo que se plantean son supuestos o falsos problemas. Ese es un derecho que es fundamental en democracia y es un derecho al que ese libre acceso, que es uno de los grandes cambios, favorece. Por eso los partidos han quedado atrás. Vamos a tener que ir cerrando, todavía nos quedan varios minutos, ¿no? Pero ¿cómo podemos...? Estamos viendo todos los problemas que son numerosos y no los hemos visto todos. Nos quedan todos. Nos quedan todos, ¿verdad? Pero ya que tenemos poco tiempo en esta ocasión, sí me gustaría de qué manera podemos dar una alternativa a la democracia representativa. Si ha fracasado y tenemos que olvidarnos de ella, o cómo evitar o cómo emocionar otra vez a la gente con el sistema democrático en el que vive. Vamos a ver, trayendo el problema a España, yo quiero hacer memoria de cómo se planteó en las constituyentes españolas del año 78 la opción por los partidos políticos. En principio, en el borrador que había, o un anteproyecto o proposición que había de texto constitucional, había abundancia de instituciones, de práctica de democracia directa, de participación directa. Creo que fue en comisión del Congreso, en una enmienda acordada, una enmienda invoque acordada por el profesor Alzaga y el profesor Soletura, se dio un cambio total a la idea de la instrumentación, ¿no? Que es eliminar la práctica de las instituciones de participación directa, dejándola prácticamente en nada, en un referendo consultivo que a mi juicio es contradictorio en los términos, y luego lo que quedaba para la aprobación de estatutos de autonomía especiales, ¿no? Todo lo demás desapareció y se hizo la iniciativa legislativa popular prácticamente inviable, etcétera, ¿no? Tenían razón
los constituyentes, seguramente, tenían razón en hacer el cambio. España estaba desestructurada por completo después de 40 años de franquismo, ¿no? No había partidos políticos, estaban en la clandestinidad, en el exilio o en la cárcel, ¿no? Hacía falta que partidos políticos estructuraran políticamente al país para que con 8, 10, 12, 14 mensajes, hubiera bastante para que canalizar las elecciones. En España se han inscrito más de 2.000 partidos políticos, aunque realmente no pasan de 100, pero todavía 100 son demasiados mensajes, basta con 8 o 10, y 8 o 10 son los que tienen acceso al Parlamento. De tal manera que esa opción por el partido político, cuando el país necesitaba estructura política, me parece correcta. Lo que ocurre es que han pasado 30 y tantos años, el país va siendo diferente y la estructura sigue siendo la misma. Y de ahí que fallen en bastantes extremos. Cuando se le da un monopolio a los partidos políticos, durante mucho tiempo, no digo durante alguno, pero sí durante mucho tiempo, los partidos políticos entran en una dinámica más o menos paralela a la de la propia sociedad, que es la corrupción, financiación ilegal, etcétera, delictiva, ¿no? Etcétera. Es decir, no ha cambiado el instrumento, aunque sí ha cambiado la sociedad para el que se quería aplicar. Y de ahí vienen los desajustes. Bueno, yo quería hacer una reflexión, básicamente, porque si tuviera la respuesta no estaba aquí, estaba vendiéndola públicamente, pero creo que hay un dato previo. Una de las ideas que se están manejando, o idearios se están manejando ahora y que se manejan, es el ideario republicano. Todo el mundo ha oído hablar de las ideas republicanas. El gran teórico del republicanismo, el gran pensador, fue Maquiavelo. Y Maquiavelo dio el último consejo a su hijo, porque Maquiavelo no era el autor de Tiranos, el Príncipe no es un libro de la tiranía, sino otra cosa muy distinta. El último consejo que consta que le dio por escrito a su hijo fue: hijo mío, estudia, trabaja, esfuérzate, porque si tú te ayudas, alguien te ayudará. Eso significa básicamente que para salvar la democracia, lo que necesitamos son personas que quieran salvar la democracia. Porque el problema en el que vive España en estos momentos, el que vive toda Europa occidental, es un problema del conflicto entre dos polos, entre la credibilidad y la opinión. ¿Qué es la opinión? Pues la famosa opinión pública de Habermas, que ha terminado descompuesta a través de los gabinetes de estudio, de los gabinetes de imagen, de todos esos que le dicen al político lo que tiene que decir y que actúa como un actor. Frente a eso está otra cosa, que es la credibilidad, que son conceptos totalmente distintos. Frente a la idea de opinión de Habermas y del siglo XVIII, en el XVII aparece Locke con la idea de credibilidad. Y la credibilidad no es otra cosa que creer en lo que se hace, y ese creer en lo que se hace sirve precisamente para dar crédito a los actos. Es la diferencia que hay, lo emplea Locke, para separar una secta de una iglesia. Los de la secta, los que están en una secta, no dan fe de lo que hacen, mientras que quien esté en una iglesia, aunque sea una iglesia que no compartamos, con su fe dan credibilidad a los actos. Pues yo creo que el problema de la democracia es básicamente, primero, que los ciudadanos quieran ser demócratas, y segundo, que actúen con credibilidad. Se ha acabado la época de los think tank, se ha acabado la época de las imágenes, se ha acabado la época de los actores profesionales, de los maquillajes que han dado lugar a los Gürtel, porque el dinero de las corbatas y de los trajes era para aparentar lo que no era. Estamos ante retos importantísimos, aquí y en Europa, y esos retos solamente se hacen frente a través de, no el príncipe virtuoso, sino ciudadanos ciceronianos que compartan el amor a la cosa pública. Y para terminar, y hablando de la credibilidad y sobre todo de preservar la democracia, de ahí que en la actualidad se esté postulando la democracia participativa, la democracia deliberativa como un modelo a seguir, o al menos tratando de que efectivamente los ciudadanos podamos participar, tener voz, no solo voto, y sentirnos que formamos parte de eso que se llama Estado y que a veces nos parece como una entelequia totalmente lejana de la cual no formamos parte de ningún modo. Pues hoy en el programa Sin Distancia hemos hablado de algunos de los problemas, casi ha sido un esbozo, de los problemas de la democracia, del sistema democrático. Nos gustaría contar con todos ustedes de nuevo en otra ocasión, porque hay muchos temas que deberíamos, yo creo, abordar a lo largo de este curso. Y quiero agradecer el tiempo que nos han dedicado a la profesora Leire Burguera, al profesor Eloy García y al profesor Antonio Torres del Moral. Muchísimas gracias a los tres. Gracias a vosotros. Muchas gracias.